lo tanto no era secreto. Serán 5 minutos, todos ven sus tecos, vengan para el lado, que todos opinión de o llegar al cero, salimos. Me susto llegar al cero. Vale, categoría absoluta, 10 kilómetros por diente. Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Vamos a correr el kilómetro! Bastantes minutos a que Henry, que vaya el coche esperando. Vamos. Ahora me parece que los alevines tienen que ir al interior a recoger las medallas. Más vale tarde que nunca. Vale, vale, sí. Venga. Está un poco atascado. Ya te digo. El polen. Venga. Venga. ¿Qué dices? ¿Qué has agua? No.
A ver, cojo estas chicas. Esta chica que viene detrás, me voy para arriba porque ya son pasadas y media. Ya llevan 10 minutos para no subir corriendo. Además de que debe quedar poca gente ya por pasar. Sí, yo pienso que sí. Y además yo se lo voy quitando según van pasando. Está todo tan junto. Bueno, ¡Volta, vámonos! Y dice dorsal 68, Paz. Muy bien, Bueno, Paz. Pues sin despeinarse, sin despeinarse, Paz, enhorabuena, vai descansar un pouquiño. Aí, chega, paraba máis ou menos o tempo en 35, 10, sobre 35 minutos aproximadamente. Era o tempo que facía Paz en estes 10 km da Merca. E vamos a ver a ventaxa que lle quita o segundo dos clasificados, que debería entrar dentro de unos momentos. Non sei se ve que volta. Entra Veloso, dorsal 69, tamén entrando en volta Veloso segundo, e Saturnino terceiro, a falta da constatación oficial, que se hagan impresos os resultados e que todo estea correcto. Aí está a prensa escrita quitando fotos dos 3 primeiros clasificados que facían alrededor dos 35 minutos. E, por lo tanto, entrada en meta, pues esto sería el cuarto seguramente. Ahí nos vamos, que se acaba esa 10 kilómetros Castor, dorsal número 4, que vaya a quedar en la cuarta posición. Falta de que salgan los resultados oficiales. Nuevamente ahora se entra el quinto clasificado, Cristóbal quinto, sexto, Luisinho sexto aproximadamente, es el informativo resultados. Y Santi, ahí estamos entrando también. Son 10 kilómetros, poco más de 35 segundos. Ahí entra Marcos. Ahí estamos entrando Marcos. Ahora sí vamos a recepcionar a todos los corredores, a Pepe, Diego, sobre la posición 10ª aproximadamente, todos ellos. Ahí esos aplausos, claro que sí, hay que aplaudirle. Ahí se ve. Alrededor de 11 por ahí andamos. Milo. Están en línea de meta. Robinho, haciendo propio. Y ahora sí vamos a tener la entrada de corredores seguramente a contagotas. Pero vaya a ser incesante. Bueno, vamos a ver cómo llegan las primeras féminas. Las primeras féminas, el tiempo de referencia teníamos en 35 minutos aproximadamente. Creo que tardaba. Entra José Ramón ahora. Teníamos que el tiempo de referencia eran 35 minutos. O primero dos varos que cruzaban línea de meta. Vamos a primera fémina. Hito. Entrando. Ahí Javi. Manuel. Panuco. Completando de Maceda, estas 10 kilómetros de Alberca. Ahí está Javi, Manuel, José Luis, El Vallejo. Ahí José, hoy casi torcemos ahí un pie. El fin apretando mucho los últimos metros Romero. Bueno, recordamos que tenemos dos masajistas, dos fisioterapeutas, estamos a disposición, completamente gratuito, claro, no interior del pabellón, ¿vale? Dos fisioterapeutas, entra López,
Dos fisioterapeutas, ambos a disposición. Bueno, chega y Quique, la disposición por detrás, se hagan apretadas, Julio, Gení, Pepe, Emilio, que llega muy cansado ya, Roberto, termina por ahí de 63 kilómetros, que no ha pasado ninguna fémina, por lo menos que nos désemos cuenta. Bueno, ¿cómo ven? Este corredor, como ven, completamente despedazado de esta costa abajo.